Las evaluaciones proyectadas en el programa Televistar son responsabilidad de sus productores y conductores. Telecanal 28. Saludos, país. Alfonso Torres soy yo en su espacio Voz para el Cambio por Telecanal 28. La frase del día: consuélate de soportar las injusticias. La verdadera desgracia consiste en cometerlas. La frase del día: es preferible soportar la injusticia antes que cometerla. Parecería que es duro, pero humanamente es mejor soportar una injusticia antes que cometerla. Uno soporta una injusticia y a partir o después de sus efectos uno puede vivir con tranquilidad de espíritu, con tranquilidad de alma. Pero hay de aquellos desgraciados que cometen la injusticia, tienen que vivir para siempre con esa pesadumbre, con esa carga espiritual que lo va a perseguir donde quiera que vayan. E incluso después de la propia vida terrenal, a su nombre le sigue persiguiendo esa carga de haber cometido una injusticia. Muchas veces incluso hasta los descendientes tienen que pagar la culpa de quien comete una injusticia. Y mientras más atroz es la injusticia, mayor será la carga que tendrá que soportar por siempre. Hoy, el continente vive una ola hacia la derecha, un oleaje que impulsa cambios hacia la derecha. De 20 años para acá, a partir del año 1998-99, se produjo un oleaje democrático progresista en América Latina. Ya teníamos el tema de la Revolución Cubana ahí, un faro luminoso, portentoso, de cambio, de justicia, de solidaridad, de amor. Y vino la impronta de Hugo Chávez desde Venezuela y motorizó o ayudó a motorizar ese proceso de oleaje en América Latina de cambios democráticos, de cambios progresistas. Sin embargo, por problemas propios de estos procesos, pero además por un auge de la derecha y por esa presión del imperio, que siempre es el imperio. En el imperio no hay media tinta. No hay Obama, no hay Clinton. Es lo mismo los Bush o que Donald Trump o que Ronald Reagan. Los otros son matices. El imperio es el imperio. E inició una andanada de ataque mediático y efectivo en términos militares, en términos de presión contra estos procesos. Se llevaron de encuentro a Zelaya en Honduras, a Fernando Lugo en Paraguay. Luego vino lo de Cristina Kirchner en Brasil, en Argentina, y todo lo que esto implicaba en sus relaciones con los países del ALBA, con Cuba. Y se llevaron a Cristina. Vino Macri, un ultraderechista. Vimos lo que pasó en Brasil. Por suerte, en Uruguay el Frente Amplio mantiene, digamos que la hegemonía. No ha representado cambios profundos, pero es un modelo de gobierno, es un tipo de gobierno democrático, progresista, decente, que de alguna manera hace parte de este oleaje. Lo de Brasil llamó poderosamente la atención por lo fuerte que es la economía brasileña, la población brasileña, y Brasil es una potencia que desde este continente tiene trascendencia mundial. Pero este es el caso de Venezuela.
la presión que hay contra Venezuela. Y hay que ver lo que pasó en México con López Obrador, que ganó las elecciones, pero desde el poder y con el apoyo del imperio le hicieron la trampa. Le robaron las elecciones, que venía a apuntalar con esa economía de México y lo que representa México en el continente. Pero le robaron las elecciones. Es decir, todo ese modelo de trampa, de presión, de chantaje y sobre todo de violencia mediática o de ataques mediáticos contra estos procesos. Hoy entonces hay una situación de reflexión y hasta de preocupación en el continente con lo que ha venido pasando y lo que puede seguir pasando. Y ahí está lo de Venezuela, pero está lo de Ecuador. Hubo un intento de golpe en Ecuador. Correa, por supuesto, pudo maniobrar y frenar el golpe. Es decir, hay toda una andanada del imperio de recuperar terreno en América Latina. Y entonces en nuestro pueblo no opera la unidad en función de las ideas. Más pueden los intereses que las ideas. La gente se acerca más, se une más en función de los intereses antes que de las ideas. Por las ideas nos separamos, nos dividimos, no marchamos juntos. Pero aquellos que coinciden en función de los intereses terminan uniéndose y no le importan mucho las ideas. Lo que le preocupa son sus intereses. Y entonces los democráticos, los progresistas, los de izquierda en América Latina y quizás en el mundo, diferencia de matices, de ideas, de enfoques, nos separan. Y no llegamos al poder por diferencias de matices. O perdemos el poder por contradicciones en cuanto a las ideas. Sin embargo, la derecha, cuando ve amenazados sus intereses, rápidamente se pone de acuerdo y golpean juntos. Y entonces nos desplazan del poder. Y después vienen las reflexiones. Pero no supimos o alcanzar el poder con la unidad en función de las ideas o retener el poder. Son de las cosas que hay que reflexionar. Hoy estamos viendo un encuentro que se está motorizando de los presidentes de los países del ALBA para este domingo en Caracas, en Venezuela. ¿Qué motoriza este encuentro? Que para mí es un poco convocado de manera rápida, de manera urgente. Bueno, es la situación política que se está viviendo en América Latina y ver lo que está pasando desde Estados Unidos hacia estos países. Ese golpeo sistemático, esa presión, ese chantaje que hoy se centra en lo fundamental contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro. Dado que hay este encuentro de presidentes del ALBA este domingo en Caracas, un colectivo de organizaciones en la República Dominicana, entre ellos la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana y la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño, han dado una declaración. Nos la han hecho llegar y le vamos a dar lectura. Declaración pública. La Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, el Comité de Solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela y la Fundación Camaño exhortan a los países de América Latina y especialmente a los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, a continuar resistiendo lo que consideran arremetida de la derecha política en la región con la complicidad de la Organización de Estados Americanos, OEA, y el financiamiento de Washington. Las citadas organizaciones que impulsan la amistad con Cuba y con Venezuela en Santo Domingo consideran que los países del ALBA son actualmente un blanco permanente de las más diversas campañas mediáticas dirigidas a subvertir el orden constitucional y la estabilidad política de los mismos. En este contexto, saludan la celebración en Caracas, Venezuela, este domingo 5 de marzo, de la cumbre de jefes de Estado de los países miembros del ALBA, fecha que coincide
con el 4º aniversario del fallecimiento del comandante Rafael Hugo Chávez Frías. Los amigos de Cuba y Venezuela en la República Dominicana resaltan que la permanencia y fortalecimiento del ALBA, basada en principios de solidaridad mutua, es el más digno homenaje a sus creadores, a sus impulsores, Hugo Chávez y Fidel Castro, padres de la integración y la solidaridad entre los pueblos de América Latina y el Caribe. Señalan estas entidades que hoy más que nunca Venezuela requiere de la solidaridad regional, dado los momentos difíciles que atraviesa la revolución bolivariana, donde una conspiración imperial aliada de la burguesía política local trata de imponer sus reglas de juego mediante el intervencionismo que ha caracterizado la política de la Casa Blanca y la OEA en los últimos 60 años. Confiaron estas instituciones que en los países del ALBA, abrazados al ideario humanista de Duarte, Gómez, Bolívar, Martí, Chávez y Fidel, estarán siempre al lado de los más pobres y de la fuerza progresista de la región. Llaman la atención en torno a la reinstauración de gobiernos de derecha en la región que consideran solo han servido para aniquilar los logros sociales y acentuar la pobreza de las mayorías, y resaltan la situación que viven los pueblos de Brasil y Argentina como ejemplos de lo que la derecha es capaz de hacer. Por ello, el Comité Dominicano de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño y la Campaña Dominicana de Solidaridad con Cuba, que se definen como aliadas de las causas más nobles, reiteran la firmeza de su apoyo a la cumbre del ALBA y su solidaridad con el pueblo y gobierno de Venezuela, y envían un mensaje de tributo a los comandantes Hugo Chávez Frías y Fidel Castro Ruz, a quienes consideran padres de los revolucionarios de nuestra América Latina. Este comunicado lo firman Roberto Payano, presidente de la campaña, y Vicenta Vélez, presidenta de la Fundación Francisco Alberto Camaño de Ño, y lo propio el doctor Manuel Colón, vocero del Comité Bolivariano de Solidaridad con Venezuela. Así es que preocupa lo que pasa en América Latina. El programa Voz para el Cambio suscribe este comunicado, lo apoya, le da su respaldo, por eso lo leemos íntegramente y exhortamos a los pueblos de América Latina y el Caribe a respaldar ese proceso hermoso, con sus tropiezos, como es normal. Ninguna obra humana es perfecta, pero ese proceso que se encamina de hace unos años en Venezuela debe concitar siempre el respaldo de los pueblos de América Latina y el Caribe, porque es un ejemplo y es un motor, es una palanca fundamental en este proceso de integración de los pueblos latino-caribeños. Así es que cuenten, hermanos venezolanos, con el apoyo del pueblo dominicano y con este espacio Voz para el Cambio como una voz para motorizar, para difundir sus acciones. Vamos a una breve pausa y retornamos con más en breve aquí en su espacio Voz para el Cambio.